Bueno, nos encontramos con Perla Báez. Ella es una de las funcionarias de Seguros Bolívar que nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo funciona la estrategia de upselling y cross-selling en la compañía. Entonces, Perla, buenos días. Buenos días. Primero quisiera que nos contaras un poco sobre tu perfil profesional y tu perfil laboral. Ok. Bueno, mi perfil profesional, soy administradora de empresas, especialista en recursos humanos, con maestría en marketing y maestría en administración de negocios, el MBA. Llevo trabajando para esta compañía básicamente 8 años, en los cuales he trabajado en la parte administrativa y de ventas. Ok. Actualmente me desempeño como jefe nacional de operaciones de salud y anteriormente estaba como directora comercial de canales de accidentes escolares y fuerza ahí. Ah, bueno, súper chévere. Bueno, dentro de pues, la investigación que hemos hecho sobre la compañía, encontramos pues que ellos utilizan, o bueno, que la compañía utiliza diferentes maneras o estrategias de relacionarse con los clientes y pues poderle ofrecer todo el portafolio que tiene actualmente la compañía. Cuéntanos de pronto cómo Seguros Bolívar aplica la estrategia de upselling y cross-selling dentro después de su estrategia. Ok, nosotros primero identificamos mercado de personas y mercado empresarial. Es más fácil llegar por mercado empresarial a las personas que directamente enfocar toda nuestra fuerza de ventas únicamente a las personas. Lo que hacemos con las empresas es identificar cuáles son sus necesidades de seguros. Muchas veces ingresamos a una empresa solamente por la necesidad de seguro general. Una vez identificamos esas necesidades, empezamos a ofrecer todo nuestro portafolio de servicios, cuáles pueden ser, pólizas de cumplimiento, pólizas de automóviles colectivos, ARL. Entonces, en ARL es particular porque podemos tener información a nivel de individuo y podemos empezar a pedirle a la compañía que nos dé permiso para hacer ventas de productos personales, como hogar, como vida, como salud. Entonces son productos que ya se manejan a nivel individual y no a nivel corporativo. Hacemos campaña y eso nosotros lo llamamos venta cruzada. Entonces empezamos a verificar cuál es ese tipo de necesidad que tienen esa población y empezamos a armar productos específicos para esa población. Podemos tener unas tarifas diferentes a las que está ofreciendo el mercado y podemos darle a la compañía también beneficios adicionales por dejarnos permitir ingresar a vender productos individuales. Ok. Bueno, ¿y cómo desde las cabezas de la compañía, desde las vicepresidencias, cómo es que llegan a finalmente operar de esa manera? O sea, ¿qué lleva a que cada área trabaje como tú lo acabas de mencionar? Bueno, primero se hace una planeación estratégica. La planeación como tal permite identificar cuánto tenemos que crecer para la proyección de crecimiento de cada año y se realiza el Plan Nacional de Ventas. Ese plan nacional se distribuye a nuestras diferentes regionales y empezamos a hacer un análisis de bases de datos de los clientes que tenemos actualmente. ¿Cuáles son los clientes que tenemos actualmente? ¿Qué productos tienen y qué potencial tienen de crecimiento? Entonces, en ese potencial estamos mirando, digamos, qué producto podemos ofrecer y con qué beneficios o tasas adicionales podemos vender. Ese Plan Nacional de Ventas en la compañía lo realiza, obviamente, un área que se llama planeación versus la gerencia de ventas, donde analizan cuáles son las cifras reales de mercado y el crecimiento, el incremento que debe tener en ventas la compañía. Obviamente teniendo en cuenta la facilidad de acceso al negocio, la facilidad de mercado, mirar las tasas con las que están ofreciendo las diferentes compañías de seguros que también estamos en los mismos sectores, y ese análisis nos permite que podamos ingresar o interactuar más fácilmente con nuestros propios clientes. Posteriormente, obviamente tenemos ese es un indicador de negocios que ya tenemos y que queremos hacer ventas cruzadas, y también tenemos un indicador de
crecimiento de nuevos negocios, le llamamos nosotros. Nuevos negocios es la captación de nuevos clientes, en las cuales tenemos que hacer que crezcan en productos de la compañía. Podemos ingresar básicamente con el producto de vida, que es el más competitivo de Seguros Bolívar, y posteriormente empezar a vender todo el portafolio de protección familiar, que nosotros llamamos PDF. Esa protección familiar lo que indica es que obviamente la gente va a tener mayor portafolio de seguros que cubre su familia. Ok. Y muchas veces en esa venta individual podemos encontrar cargos que sean llamativos para nosotros, y esos cargos como gerentes, como vicepresidentes de compañías, entonces empezamos a mirar cómo hacer que adquieran los productos de Bolívar a nivel corporativo. Entonces es una facilidad de ingresar a la empresa y una facilidad de vender seguros. No, pues súper clarísimo. Perla, muchísimas gracias por tu ayuda y pues nada, Con mucho gusto. cuídate. Bueno, Bueno. esta vez nos encontramos con Álvaro Rojas, él es uno de los directores comerciales de una de las sucursales más grandes que tiene la compañía, que es la Bogotá Center. Álvaro, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, Álvaro, vamos a hacer una serie de preguntas. Primero quisiéramos saber, o más bien que nos contaras un poco sobre tu perfil profesional y sobre tu perfil laboral aquí en la compañía. Claro que sí. Mira, yo actualmente llevo 13 años laborando con la compañía. Actualmente me desempeño como director empresarial de la Regional Bogotá. Soy administrador de empresas y actualmente tengo una especialización en gerencia de recursos humanos y negocios internacionales. Soy egresado de la Universidad Javeriana en el año 2009. Ok. Bueno, Álvaro, te contextualizo un poco. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre técnicas de relacionamiento con clientes. Entonces, sabemos que la compañía aplica una de ellas, que es la de venta cruzada y la de aumento de venta, o pues que también se conoce como upselling y cross-selling. Sí. Entonces, quisiéramos saber cómo, desde tu punto de vista comercial, ¿cómo percibes tú el proceso? Pues desde que lo proponen las altas gerencias hasta que llega aquí al área comercial para ser ejecutado. Bueno, de hecho ese es uno de los factores que más se vende y es el que más incide en la fuerza de ventas. La venta cruzada, cuando iniciamos con un proceso de emisión, cuando un cliente nos da la visita, inicialmente arrancamos con un producto. El producto puede ser automóviles, de los productos de protección familiar, que es vida, salud, hogar. Posterior a eso, de acuerdo a la entrevista o lo que vemos en la entrevista o en las preguntas que le hagamos al cliente, se empiezan a desprender los otros ramos que el cliente en ese momento necesite. Puede ser el tema de, arrancamos con el producto multirriesgo, que es el empresarial, después vienen las pólizas de cumplimiento, ARL, transportes y cumplimientos si la empresa lo requiere, por lo general licita. Lo que hacemos con este tipo de negociaciones en la venta del cliente o en la venta cruzada es ofrecerle no solamente los negocios de protección personal, tanto para la empresa, sino también para los empleados. Ahí podemos ofrecer, ahí se desprenden los negocios de automóviles para los empleados, el fondo de empleados, pólizas colectivas de hogar, pólizas de vida, vida deudor, y de pronto en ese tema cuando estamos hablando de los temas de ahorro para los empleados. Ok. Bueno, ¿y cómo llega a ti o de dónde llega a ti que debas utilizar como esa táctica para poder pues ofrecer, digamos, que un portafolio más amplio a tu cliente? O sea, desde las gerencias comerciales, o de dónde llega eso a ti. Sí, actualmente manejamos una herramienta, esa herramienta se maneja por la venta cruzada, tenemos un apoyo comercial en nuestro aplicativo en Seguros Book. Actualmente contamos con ese apoyo. La fuerza de ventas por lo general nos trae a nosotros el cliente. Después de eso nosotros creamos un perfil, es un perfil de cliente como tal, empezamos a prospectarlo de la mejor manera, empezamos a definir qué clase de productos le podemos ofrecer y empezamos a hacer la venta cruzada. De acuerdo al perfil del cliente, pues nos enfocamos al ramo que requiere el cliente. Okay. Aunque bueno, las ayudas de apoyo comercial nosotros desplegamos en nuestra opción del computador, nosotros tenemos el apoyo y bueno, ahí se desprenden. Todo depende desde la entrevista con el comercial con el cliente. Ok, bueno, y cuando hablamos un poco de metas y todo este tema, ¿quién te propone a ti las metas? O sea, ¿de dónde viene, cuánto debes vender y todo ese tema? La gerencia regional por lo general propone unas metas. La gerencia regional, aquí en Seguros Bolívar,
La gerencia regional hace parte en 5 oficinas, de la cual la regional Bogotá le toca una fracción de la torta. Ok. Nosotros tenemos que aquí cumplir los diferentes ramos, tanto en protección familiar como en generales. Los negocios más importantes que tiene la compañía, que son los productos de protección personal, que son vida, salud, automóviles y hogar, y los demás ramos son como de seguros generales. En este tema, nosotros por lo general estamos empezando a generar las utilidades de la compañía y las metas. En la oficina también se distribuye la meta por los diferentes directores de la oficina. En la oficina contamos con 5 directores y entre ellos nos distribuimos la meta de la regional Bogotá. Ah, ok. Bueno, ¿y cómo crees tú que al utilizar esta táctica funcione la operación? O sea, ¿es rentable manejarlo de esa manera o no es rentable? Sí, es demasiado rentable. Es la estrategia que más utiliza la fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque en la venta cruzada como tal es donde tú utilizas el cliente caliente, el caliente tibio o el caliente frío en ese momento. En la venta cruzada utilizamos mucho la venta cruzada porque tenemos el cliente ahí de primera mano. El cliente que ya tiene un producto con nosotros, pues lo que empezamos a hacer es ofrecerle el otro producto, o si uno no necesita, pues para eso está la fuerza de venta, empezar a ofrecerle los demás ramos que tenemos en el momento. O sea, se convierte en un tema de comenzar a generar esa necesidad Sí. para el cliente para que adquiera otro producto que esté dentro del Totalmente de portafolio. acuerdo. Tú me estás ofreciendo a mí, tú en ese momento me llamas a mí como asesor de ventas, quieres ofrecer la póliza de tu carro, acabas de adquirir un carro, muy probablemente ya la fuerza de ventas, de acuerdo a las conversaciones comerciales que tengamos con el cliente, empezamos a ofrecer. Muy probablemente el cliente va a necesitar una póliza de vida de deudor, muy probablemente vive en su casa con sus padres o ya vivirá con su esposa. Ahí se desprenden una serie de pólizas que ahí ya todo opera desde la fuerza comercial y el poder de convencimiento de nuestra fuerza de ventas. Ok. Bueno, Álvaro, pues muy interesante la postura que tienen ustedes desde la parte comercial. Esas serían pues las preguntas que tendríamos por ahora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, espero que te sirva. Vale, gracias. Gracias. Bueno, en este momento nos encontramos con Mónica Rojas. Ella es otra de las funcionarias de Seguros Bolívar. Mónica nos va a contar desde su experiencia cómo ve ella la utilización de la estrategia de upselling y cross-selling aplicada pues a la compañía. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Mónica, en primera instancia quisiéramos saber un poco sobre tu perfil profesional y laboral. Correcto. Mira, yo soy ingeniero industrial, egresada de la Universidad Libre, soy especialista de salud ocupacional e higiene en el trabajo, soy especialista en gerencia de riesgos y seguros y soy magíster en ingeniería de gestión. En este momento soy la jefe técnica nacional de automóviles para la compañía de seguros que actualmente te encuentras. Ok. Bueno, vamos pues con nuestra primera pregunta, que en este caso sería, ¿cómo tú percibes desde tu cargo, desde tu experiencia, el proceso de venta cruzada y de aumento de ventas que maneja la compañía para relacionarse con sus clientes? Ok, desde mi punto de vista técnico, la venta cruzada, si no está bien direccionada, puede generar falsas expectativas en primer lugar para el cliente. En segundo lugar, puede generar una demora al momento de presentar estas condiciones, porque todas las áreas involucradas o los responsables de los diferentes ramos a los cuales se les va a ofrecer al cliente deben estar muy bien organizados, pensando cómo opera la compañía. Si a un cliente queremos venderle junto a su póliza de auto, su póliza de salud y su póliza de vida, los 3 jefes que hacemos parte de este análisis para dar condiciones debemos estar claramente alineados y adicionalmente tener unas políticas muy bien definidas para saber hasta qué punto cada ramo puede llegar a ser llamativo para el cliente, que es la parte fundamental, pero también para las funciones de la compañía, es decir, pensando en utilidad y en conveniencia para cada uno de las PIGs por ramo que vamos a ofrecerle al cliente. Ok, o sea que, ¿cómo ves tú desde dónde vienen como esas directrices? O sea, ¿cuándo o desde dónde más bien llegan esas directrices hasta que lleguen a la parte técnica donde tú estás? Las gerencias en cabeza principal, pero como pilar fundamental deben ser de la presidencia y actuar como cascada hacia los cargos que van hacia abajo, hablando de vicepresidencias, gerentes y subgerentes. Pero la política tiene que ser tan clara, como te decía,
que no permita que los ramos, como se dice coloquialmente, tiren para su lado, porque finalmente no vamos a llegar donde el cliente. Como técnico es muy complicado ponernos de acuerdo directamente con mis otros coequiperos por muchas particularidades del día a día, pero principalmente por esos lineamientos que posiblemente no nos dan. Entonces la estrategia debe venir desde la cabeza, es decir, debe decir, por ponerte un ejemplo, si vamos a cotizar a un cliente bajo estas condiciones, porque el cliente es VIP, o podemos llamarlo, es un cliente oro, tenemos un cliente plata y tenemos un cliente bronce, por llamarlo de alguna manera, que no opera en este momento acá, y que cada uno de esos niveles sean muy bien definidos. ¿Por qué? Un cliente oro podría ser aquel que tiene unas primas muy grandes con la compañía, que tiene unas particularidades a nivel de flujo económico, y por ende a él podríamos darle ciertos límites en cada uno de los ramos. Lo mismo en el siguiente cliente, que es uno que pueda tener no los mismos ingresos en primas, o más bien no tenga las mismas causaciones en primas, o pueda tener menos ramos o menos productos con nosotros como compañía. Y el básico que puede ser es el que acaba de entrar con nosotros y por ende no conocemos, por ejemplo, su experiencia o su historial. Pero a cada uno de ellos debemos generarle un producto por esa venta cruzada, pero que esté muy bien estructurado. Claramente para la parte comercial esto es muy llamativo, pero para la parte técnica es un desarrollo más allá de ir y venderle a un cliente y ofrecerle. Es desarrollar un producto en conjunto como una sombrillita que cubra a ese mismo cliente, pero con varios ramos. Entonces, para mí, desde que exista unos lineamientos claros, unas políticas y un conocimiento del cliente, que es lo más importante, se podría desarrollar. Hoy, como te digo, nos falta desarrollar mucho más aún para poder llegar a ese punto que es el cliente y tener un cliente integral. Ahora, hay otro tema muy importante y es el cliente quiere tener todos sus huevitos en la misma canastica, no se sabe. Hay clientes de todo tipo, entonces hay el que prefiere tener como una diversificación de sus productos en varias compañías, a los cuales a estos no les interesará el producto, y habrán otros que prefieren tener todo por un tema administrativo, por un tema contable, jurídico, etcétera, etcétera. Entonces esa es otra parte que toca evaluar, si el foco o el mercado objetivo realmente está preparado y existe una clara diferenciación de cuál es el nicho al que nos queremos enfocar. Perfecto. Que es ahí cuando viene el tema de la operación, porque digamos desde el área técnica, pues digamos que no es solamente, como tú lo mencionas, ir y vender y abrir esa canastica, sino ya viene el tema del diseño, el tema del recurso que se va a utilizar para poder pues operar, para atender al cliente, ¿verdad? Es correcto. Es tener, además de un producto que sea integral, es también tener los recursos físicos, de infraestructura, tecnológicos, humanos, para poder llegar a ofrecer este producto en tiempo real, que es lo que finalmente también nos interesa a nosotros, pero con todo el parámetro técnico muy bien estipulado y muy bien definido, para que sea un gana-gana. Va a ganar el cliente, pero la compañía también va a ganar. Ok. Bueno, Mónica, pues esas serían las preguntas que tendríamos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias a ti, Jonathan. Un saludo. Soy publicista, me gradué en Mercado y Publicidad del Politécnico Gran Colombiano. Trabajo hace alrededor de 12 años en la industria acá en Colombia, 10 de ellos más o menos dedicados a internet, redes, CRM, tecnología en general, tecnología aplicada al mercadeo. Actualmente voy a trabajar con una compañía que se llama Insight. Es una agencia especializada en CRM que, bueno, tiene diferentes cuentas. Específicamente vamos a trabajar para Chevrolet, la parte de coches y la parte de buses y camiones, y es una cuenta regional. Entonces a continuación voy a responder las preguntas del trabajo. Entonces la primera pregunta es: ¿cuáles son las estrategias para desarrollar e implementar las redes sociales? ¿En cuáles y por qué? Bueno, pues yo creo que para desarrollar e implementar una estrategia de redes sociales hay que estar alineados con la naturaleza del negocio del que se esté hablando, del cual se esté apoyando. Entonces, dependiendo de eso, digamos que se desarrolla y se implementa.
Cuando hablo de negocio me refiero a que cualquier esfuerzo, digamos, que se haga en comunicación, en pues, publicidad, en plataformas, en cualquier esfuerzo, digamos, de mercadeo, debería apuntar pues a los objetivos de negocio. Entonces, creo que para desarrollar e implementar una estrategia de redes sociales, lo primero que tenemos que saber es cuál es el objetivo de nuestro negocio y por qué las redes sociales podrían aportar a ese objetivo, cómo podrían aportar a ese objetivo y qué, digamos, exigencias me pide según mi mercado, según mi sector, según mi ejercicio de marca o sí, ejercicio económico. ¿Cuáles son como las exigencias? Tengo una competencia que ya está ahí, tengo alguna competencia también indirecta que podría afectarme y que también manejan redes sociales. Voy a vender a través de ese canal, voy a crear una comunidad, voy a hacer una base de datos, en fin, entonces eso, como alinear el desarrollo y la implementación de la estrategia de redes sociales a los objetivos del negocio, creo que es el punto de partida para empezar a entender cuáles van a ser los canales que abro, cuáles van a ser como mis salidas al aire de contenido, qué voy a pautar, qué no, en fin, entonces, pues sí, para dejarlo en términos muy básicos, es la estrategia de redes sociales tiene que estar alineado al objetivo de negocio y pues el objetivo de negocio siempre va a ser ventas. Entonces tiene que ser un canal que me dé un retorno de inversión, que me dé como una optimización, que me dé ese tipo de indicadores que yo los pueda aplicar a mi modelo financiero en el negocio. La primera es cuáles son los procesos a seguir para implementarla. Digamos que acá no existen las reglas, casi nada existen reglas. La idea es que vayamos construyendo según nuestra dinámica, ¿no? Entonces, yo como, pues, marca o como, sí, digamos como marca, ¿qué necesito? Voy a contratar una agencia para implementar la estrategia, lo voy a hacer yo mismo a través de mi equipo de mercadeo. Digamos, hoy en día hay un fenómeno importantísimo y es que los anunciantes, las marcas, digamos, corporaciones están volcando el modelo hacia un negocio de agencias in-house. Entonces ya no contratan a los grandes holdings ni a las agencias reconocidas ni ese tipo de cosas, sino lo que hacen es talento, empezar a contratar muchísimo talento en el que pues crean un equipo in-house robusto y de allí salen todas las estrategias y digamos la implementación y el desarrollo de las mismas. Es un modelo interesante que digamos que pues para el sector de la publicidad ha sido pues digamos un choque, que eso no pasaba hace unos años. Entonces digamos que lo que está redefiniendo es qué van a hacer las agencias para pues digamos solucionar este problema, como este nuevo reto. Y a los anunciantes les está funcionando súper bien, porque digamos que estando el equipo adentro de la corporación es mucho más fácil lo que hablábamos al principio, que esté alineado a los objetivos de negocio y que todos los esfuerzos, digamos, que no solamente voy a tener abiertos los canales y voy a tener community management y ese tipo de cosas, sino también esfuerzos en publicidad, en ese tipo en producción de contenidos, se pueden medir un poco más fácil estando desde adentro. Para cerrar un poco ese tema, digamos que lo que tendría por decir es que el negocio para la agencia se está redefiniendo y por eso muchas de ellas están empezando a ofrecer un tema más de consultoría, porque como les digo, los equipos ahora son in-house y pues las agencias tenían que despertar a eso. Entonces hay muchas que se han volcado al negocio de la consultoría, que es un negocio un poco más, por decirlo de alguna manera, intangible, ¿no? De servicios, pero pues que puede llegar a tener unas dinámicas interesantes tanto para el anunciante como para la agencia. Y la siguiente dice, ¿qué jerarquías hay en el desarrollo de las redes sociales que usan? Esa pregunta se puede entender de muchas formas, pero digamos que si la intento traducir a un tema de estrategia, lo que diría es que la jerarquía de las redes es cuando uno define
qué canales va a abrir, por qué los va a abrir y si le están funcionando o no según su objetivo. Entonces lo que pasaba, pues, o lo que pasa, digamos, es que cualquier plataforma nueva que sale, la gente se vuelca, pues, a abrir el canal, ¿no? Porque es novedoso, porque está como en boom, porque está pues, en el imaginario de las personas. Entonces dicen, bueno, no sé, salió Snapchat, vamos a abrir mi canal de Snapchat. Salió Vero, vamos a abrir mi canal de Vero. Ese tipo de cosas. Y cuando se dan cuenta, están en un montón de canales y no tienen contenido con que llenar, digamos, esos canales. Porque pues acuérdense que cuando uno abre cualquier plataforma, Facebook, Instagram, lo que sea, no es solamente un tema de, bueno, pongo una foto y ya, pongo un video y ya, sino realmente cómo voy a interactuar con mi comunidad a través de ese contenido, qué objetivos espero que cumplamos juntos, un montón de cosas. Entonces digamos que si yo traduje bien la pregunta, diría que la jerarquía está en no salir corriendo a abrir cualquier canal que pues esté disponible, sino más bien saber qué peleas darse y en qué canales estar, porque pues de otra forma vamos a desgastar muchísimo pues los equipos, los esfuerzos y pues evidentemente el presupuesto. Bueno, entonces la siguiente dice, ¿por quién están dirigidas estas estrategias? Es una buena pregunta porque, pues como hablábamos antes, el negocio se está redefiniendo y definitivamente pues hay quienes han perdido la participación y hay quienes han ganado como ese terreno. Entonces pues la definición definitivamente tiene que salir del interior de la corporación, que es pues porque dentro de mi estrategia de negocio, porque dentro de mi dinámica voy a incluir los canales sociales para apoyarlo, ¿no? Para pues que me generen como algún beneficio y un valor para la marca. Entonces ahí la definición última o primera es de la corporación. Es decir, sí, voy a abrir, voy a estar ahí y voy a invertir esfuerzos en pues mantenerlo, el canal, y en generar como valor de ahí. Y en últimas, pues dependiendo de quién tenga como el desarrollo de la estrategia, si es el equipo in-house, si es una agencia, pues que eso tampoco es que haya muerto, ¿no? O sea, lo que yo dije antes no es como la verdad de lo que va a pasar en todas las corporaciones y eso, ¿no? Pues las agencias siguen existiendo y, ¿no? Los modelos de con los anunciantes y eso. Entonces, digamos que ya saliendo como una decisión de la corporación donde dice, bueno, pues las redes sociales son importantes para nuestro negocio, lo que vendría es, pues, a quién le vamos a delegar como la tarea de administrar, de desarrollar, de implementar la estrategia. Entonces, pues, en últimas sería como esa persona, ese equipo al que deleguemos la tarea, quienes empezarían como a gestionar lo que es la estrategia como tal, pues en el escenario ideal. Hoy en día lo que pasa es que corremos como mucho a la inmediatez, al día a día, como que queremos resolver cosas más de retail y de promoción y ese tipo de cosas. No lo aconsejo. Aconsejo que las estrategias sean mucho más de largo plazo, que tengamos como claros los objetivos de la marca en cuanto a posicionamiento, en cuanto a pues segmentación y ese tipo de cosas. De verdad la marca dónde quiere estar, cómo quiere hablar, qué quiere ser de aquí a los próximos, de verdad, 10 años podría ser un plazo. Y sobre eso andar una estrategia de redes sociales, no en esas dinámicas que se proponen ahora, que es muy retail y muy, pues, no, tenemos una promoción este fin de semana, entonces sobre eso baso como la estrategia de lo que van a ser los contenidos de, pues, de ese fin de semana o de los días anteriores. Eso es solamente como apelar a, pues, a la inmediatez de lo que va a pasar ahí, pero no realmente es un planteamiento estratégico. Entonces lo tienen que definir muchas personas y sobre todo diría que pues más que muchas personas lo tienen que definir las corporaciones y a quién van a delegar ese trabajo, y luego pues que ojalá estén muy alineados con los objetivos del largo plazo, porque el corto plazo es un desgaste en pues digamos este negocio. Entonces acá tal vez la otra pregunta se empieza a responder como con lo que hemos hablado y sé qué objetivo tiene
al usar las redes sociales. Digamos que en nuestro caso específico, pues para hablar como de la dinámica de trabajo y eso, nosotros utilizamos las redes sociales como un canal sin lugar a duda de servicio al cliente. Digamos que todo el tema de automatización que se está generando con los chatbots y pues ese tipo de cosas hacen que, pues porque uno mismo, ¿no? Uno mismo cuando siente como malestar por un servicio, una marca o ese tipo de cosas, lo primero que va es como a las redes sociales a intentar buscar como ese canal. El teléfono ya está cada vez como siendo más de lado, que antes uno decía, bueno, llamo a la línea de atención al cliente y eso, pero como la inmediatez está en nuestro bolsillo, sacamos nuestro celular y ya tenemos como el contacto con el mundo, entonces pues eso ha hecho que las cosas se redefinan y que uno como negocio diga, si es tan inmediato y si es tan veloz, yo sí tengo la capacidad para responder ahí. Entonces, digamos que el objetivo en nuestro caso, por ejemplo, en la agencia, y que no manejamos específicamente social media, sino es más como CRM, no quiere decir que estemos alejados, no quiere decir que no estemos dentro de la estrategia, al contrario, para nosotros social media es como un pilar fundamental, pero a su vez para social media CRM debería ser un pilar fundamental. Entonces creo que lo que se ha construido alrededor de la marca y como pues por el histórico y por lo que ha pasado es que se conviertan en canales propios de servicio al cliente. En temas de, bueno, pues la gente nos va a querer contactar a través de mensajes, a través de los muros, a través de los timelines y todo eso, este tipo de cosas. Y ya pues lo que habíamos hablado antes, ¿no? Los objetivos pues alineados al negocio, a las ventas. Última pregunta, ¿de qué manera se identifican o qué método usan para realizar una segmentación de mercado? Pues la segmentación, digamos que sí es un tema que yo siento que se estancó como en el mercado históricamente. Entonces, por lo menos en el mercado colombiano, en las mesas de mercadeo y con las agencias y eso, se sigue hablando de una segmentación como muy básica, ¿no? Como demográfica y socioeconómica y incluso a veces de género, o sea, como ese tipo de cosas, cuando realmente la humanidad está un poco más redefinida en ese sentido. Somos digamos, una fuerza que a veces nos movemos o reaccionamos a estímulos que ni siquiera pensábamos o que ni siquiera teníamos como en la cabeza. De hecho, hay un señor de mercadeo que se llama Martin Lindstrom y él dice que el 85% de las cosas que hacemos los seres humanos son irracionales. Entonces, partiendo de esa base, digamos que la segmentación va a ser muchísimo más compleja, o por lo menos las marcas deberían empezar a abrir los ojos y a decir como hay más posibilidades de segmentar que solamente decir hombres y mujeres de tal edad a tal edad que vivan en tal lado. Eso ya como que pasó. Y lo que realmente viene es como un tema de cuál es la emoción que despierta la marca en la persona, por qué la despierta y cuándo van a venir a mí a buscar, por qué van a como tomar una decisión de compra o a elegirme sobre un competidor, qué le estoy ofreciendo yo para eso, ¿no? Entonces, sí, más allá que un tema de segmentación, igual las redes hoy en día pues permiten unas cosas increíbles, ¿no? Segmentar por intereses, por gustos y como que son vainas que están absolutamente medidas porque el usuario está declarando toda su información todos los días, todo el tiempo. Entonces le doy like a la página de mi banco, le doy like a la escuela de fútbol a la que voy, le doy like a la ropa que más me gusta, ese tipo de vainas pues hacen clusters que pues definitivamente funcionan, pero si lo pusiéramos un poco más arriba, yo diría que incluso eso se queda corto a la hora de entender cómo está funcionando la dinámica humana hoy en día de decidirse sobre un producto o un servicio, que creo que responde a variables completamente pues diferentes a lo que pueda ser su edad, su estrato, su eso. Ahí medimos como posibilidades económicas, pero eso no quiere decir que, digamos, en el sueño de una persona de no tan altos ingresos esté comprarse un automóvil. ¿Ven? Entonces, eso ya de por sí, si lo estamos descartando por ese lado,
creo que estamos cerrando las posibilidades de lo que es como pues tan amplio del mundo digital y de internet y de como la conectividad actual para poder llegar a mercados inexplorados, para poder llegar a segmentaciones que una marca jamás creyó. Entonces, pues nada, la invitación sería eso, a como abrir la cabeza, a incluir más como temas de antropología, de sociología, de psicología, de neurociencia, a pues nuestro planteamiento en últimas que sería esa segmentación, porque vamos a encontrar unas oportunidades importantes, sobre todo en el futuro. Digamos que no en lo inmediato, en lo retail, en lo promocional, ahí es más válido cómo se estén moviendo las cosas en, digamos, términos generales. Pero si yo creo que los clientes a los que yo les estoy vendiendo hoy son mi realidad para los próximos años, pues estoy cayendo en un error. Definitivamente hay que reconsiderar eso, hay que, pues, saber a quién le vamos a vender en el futuro o cómo, pues que esta parte, digamos, para cerrar, es muy importante y es más que adquirir un cliente, es cómo voy a retener a los que tengo, cómo voy a hacer que los que tengo amen mi marca, se vuelvan como la apropien, quieran compartir el contenido y ese tipo de cosas, y eso es un esfuerzo más grande que pues parte de eso, de la segmentación. Yo como marca le estoy vendiendo a quien yo le quiero vender o está comprándome público que de verdad pues no es afín a mi idea, ¿no? A mi concepto de marca. Nada, pues creo que respondí a todas las preguntas, espero no haber sido tan enredado y mil gracias. Hasta luego.